¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de un cargador de MacBook o MacBook Pro? Y por otro lado, ¿alguna vez te has preguntado qué diferencias hay con otro tipo de cargadores compatibles? Pues si quieres saberlo, quédate tras la intro. ¡Empezamos! Tengo este cargador de mi MacBook Pro de 2011, de 85 vatios, y se me rompió. Bueno, no funcionaba, seguramente el cable. Y bueno, me he comprado ya dos cargadores alternativos. El primero me funcionó durante un tiempo hasta que se volvió a romper el cable. Y claro, yo me preguntaba, ¿realmente un cargador original? No sé si vale 40 o 60 euros. ¿Y qué diferencia hay con los cargadores de 20 euros como este que tengo aquí, que lo he abierto y ahora os lo enseñaré, que aparentemente es igual? Su interior lo tenemos aquí. Primero vamos a ver qué encontramos en el cargador de Apple y por qué hay tanta diferencia de precio. ¿Es porque Apple es premium o porque realmente lo vale? Este cargador no lo voy a abrir porque si lo abro básicamente lo rompo, pero he encontrado un sitio, un blog interesante que analizan internamente este cargador. Así que vamos al ordenador y os lo muestro. Antes de empezar quiero decir que mucha de la información que he obtenido del cargador oficial y original de Apple lo he obtenido de Ken Series Blog. Así que le agradezco enormemente la información que ofrece en su blog y dejar en la descripción un enlace al mismo por si alguien quiere ver su blog. La mayoría de productos electrónicos de consumo, desde su teléfono celular hasta su televisor, utilizan una fuente de alimentación conmutada para convertir energía alterna a continua de bajo voltaje, que utilizan los circuitos electrónicos. La fuente de alimentación conmutada recibe el nombre porque enciende y apaga miles de veces por segundo y de esta forma resulta mucho más eficiente para realizar la conversión. Cambiar las fuentes de alimentación ahora es muy barato, pero no siempre fue así. En los años 50 las fuentes de alimentación conmutadas eran complejas y caras. Más adelante, en los años 70, la aparición de nuevos transistores de alto voltaje y otras mejoras tecnológicas hicieron que las fuentes de alimentación conmutadas fueran mucho más baratas y se volvieron altamente utilizadas en ordenadores. La introducción de controladores integrados en un solo chip hizo que las fuentes de alimentación conmutadas fueran más simples, más pequeñas y más baratas. Una de las formas de identificar si el cargador de Apple es original es viendo que el pin que aparece aquí, de tierra, es de metal y no de plástico, y además aparece un número de serie que identifica el número de serie del cargador. La envolvente está toda sellada mediante ultrasonidos, por lo tanto es bastante complicado abrirla y es muy probable que consigáis romper el plástico de la propia envolvente. Lo primero que podemos observar al abrirlo son los disipadores de calor, que ayudan a enfriar lo que son los integrados y los semiconductores que el cargador contiene. Al otro lado del cargador ocurre lo mismo, también tenemos un disipador grande para esos transistores de potencia y ya se empiezan a apreciar algunos componentes. Además se utiliza una cinta amarilla para unir o para aislar diferentes partes del circuito y evitar el contacto. Como podéis observar, no sé si se aprecia, hay un plástico aquí transparente que sirve para aislar la parte metálica con los componentes, para evitar cortocircuitos. Tras quitar los disipadores de metal, los componentes del cargador están directamente visibles. Estas piezas de metal evidentemente le dan un peso sustancial al cargador, pero son imprescindibles para la disipación y el funcionamiento correcto del cargador, ya que estamos hablando de un cargador de 85 vatios, que es una potencia bastante elevada. La siguiente imagen muestra una de las caras de la PCB y podemos identificar diferentes bloques. En el bloque de entrada de alimentación, donde tenemos los pins de línea neutro más el de tierra, tenemos una serie de el rectificador, de filtros, fusibles y condensador X de seguridad. Luego tenemos un circuito para mejora del factor de potencia, el cual necesita de un transistor, de un inductor, unos diodos y un condensador. Luego tenemos el driver de los transistores para la conmutación, al ser una fuente conmutada, condensador resonante, que veremos luego por qué, y el transformador. Y en secundario ya encontramos los filtrados con los condensadores, diodos, un microcontrolador, lo que sería un opto aislador y la salida de la alimentación. La energía de alterna ingresa al cargador a través de un enchufe de alterna extraíble.
una gran ventaja de las fuentes de alimentación conmutadas es que puede diseñarse para funcionar con una amplia gama de voltajes de entrada. Con solo cambiar el enchufe, pues el cargador se puede utilizar en cualquier región del mundo donde haya 230 voltios, 110 voltios, 50 o 60 hercios. Y este es el caso. Luego se tiene todo el tema de filtrados, choques de modo común, condensadores de seguridad y puente rectificador para pasar de alterna a continuo. Y el siguiente paso del rectificador, para este cargador en concreto, lleva un circuito de corrección de factor de potencia. Uno de los problemas de los cargadores simples es que solo consumen energía durante una pequeña parte del ciclo de alterna. Si hay demasiados dispositivos que hacen esto, causa problemas en la red eléctrica. Algunas regulaciones requieren que los cargadores más grandes utilicen una técnica llamada corrector de factor de potencia, para que utilicen la energía de manera más uniforme y más óptima. Pues bien, el circuito de PFC o de corrector de factor de potencia utiliza un transistor de potencia para cortar con precisión la corriente alterna de entrada, decenas de miles de veces por segundo. Y al contrario de lo que podría uno esperar, esto lo que hace es suavizar la carga en la línea y que se parezca lo que es la corriente de línea lo más similar posible a la tensión, ¿no? Que tenga la misma forma de onda, el factor de potencia sea lo más cercano a 1, que sería lo ideal. Dos de los componentes más grandes del circuito de factor de potencia son el inductor y el condensador, que son estos y estos. En el caso de este cargador, la tecnología o la arquitectura utilizada, mejor dicho, no es un flyback como hemos visto en otros vídeos, sino que es una fuente resonante. Esto permite que el sistema funcione a una frecuencia muy alta y con esto lo que se logra es reducir el tamaño de los componentes, especialmente el transformador. Este tipo de arquitectura de fuentes suelen ser utilizadas para potencias elevadas, y esta fuente lo es, porque como bien he dicho anteriormente, estamos en un cargador de hasta 85 vatios. Pues bien, el chip que controla toda esta fuente de alimentación conmutada es el que aparece en la imagen. Los dos transistores de accionamiento se encienden y apagan alternativamente para cortar el voltaje de entrada, y el transformador y el condensador resuenan a esa frecuencia, formando una onda sinusoidal. Un papel muy importante en las fuentes la tiene el secundario, y mantener alejados los posibles voltajes elevados que pueden suceder en primario. Para evitar esto, se tiene que establecer una separación entre primario y secundario, a una distancia de entre 5,5 y 6 milímetros, dependiendo de la norma. El transformador se encarga de transformar una energía eléctrica a una magnética y a su vez en el secundario esa energía magnética la vuelve a transformar en eléctrica, de modo que tenga siempre un aislamiento galvánico. Este transformador tiene un triple aislamiento para mayor seguridad. Los cargadores baratos suelen escatimar en este tipo de aislamiento, tanto en el transformador como en distancias de seguridad, lo que representa un peligro para la seguridad. El autoaislador también tiene que cumplir con estas reglas y se utiliza para realimentar la señal de primario, a modo de que siempre se ajusta el voltaje deseado de salida. Y todo esto lo hace mediante el ajuste de la frecuencia de conmutación de los transistores. Uno de los componentes que no suele ser habitual verlos en fuentes de alimentación es un microcontrolador, y es una de las cosas que me ha extrañado. En este caso, el cargador dispone de una placa auxiliar que tiene un microcontrolador, un MSP 430 de Texas Instruments. Este se encarga pues, de monitorizar constantemente el voltaje y la corriente del cargador y habilita la tensión de salida cuando detecta que está el MacBook conectado a su salida, y apaga el cargador si hay cualquier problema. Si le damos la vuelta a la placa, pues podemos encontrar cientos de componentes de montaje superficial. Entre ellos tenemos el controlador de la fuente conmutada, el controlador del factor de potencia, aisladores para medir corriente de límite o de apagado, así como otros interruptores o voltajes de referencia. También se encuentran resistencias tipo shunt para medida de corriente. El límite del aislamiento pues viene marcado por la línea roja. Como veis aquí hay bastante distancia. Una cosa que me he dado cuenta es que el conector de aquí de tierra pues viene hasta el conector de tierra del portátil. Vale, o sea que esto realmente es una conexión a tierra. En definitiva, podemos decir que este cargador es muy completo, tiene mucha electrónica y tiene cosas bien pensadas que seguramente otros cargadores no tendrán,
como es el corrector de factor de potencia, tampoco esta arquitectura de fuente resonante, una serie de filtrados, todo para garantizar que no haya ningún problema de compatibilidad con otros dispositivos que se conecten a la red eléctrica. Además vemos que los condensadores son de Nichicon, que es una marca reconocida, y en general tiene bastante calidad, además de que está pensado con los disipadores para garantizar y proporcionar los 85 vatios que reclama el fabricante. Bueno, y una vez visto el cargador de Apple original, vamos a la copia barata. Como decía, este cargador lo he utilizado durante años sin ningún problema, la verdad. Cabe destacar que en los últimos años he tenido problemas porque tengo en casa un PLC para la conexión de internet entre dos habitaciones y de vez en cuando me fallaba. Hasta que descubrí que desconectando este cargador conseguía restablecer la conexión a internet. Seguramente este cargador creaba unos armónicos importantes en la red eléctrica que hacía que la comunicación de Ethernet no se pudiera garantizar en algún momento. Pues bien, como veis, aparentemente es exactamente el mismo cargador. Es todo exactamente igual, pero dentro ya vamos a encontrar diferencias. También tenemos estas planchas que son más que para disipar, son para pues tema de compatibilidad electromagnética, de radiación, para evitar que la radiación entre o salga del dispositivo, aunque no está totalmente sellado porque por aquí tenemos aperturas. Luego tenemos toda esta parte de aislante, la verdad esta parte creo que está bastante bien solucionada. Aquí también tenemos un poquito ahí hecho un apaño raro, pero bueno, para evitar que se haya conducción que haya ningún corto por aquí. Aunque lo primero que ya veo así extraño es esta parte, ¿no? Este conector que en el MacBook original lo teníamos con un cable al conector de salida de la alimentación, aquí lo que tenemos es una cinta cutre para evitar que haga contacto seguramente con esta chapa. O sea que este contacto ya no lo tenemos. Pero vamos a retirar esta parte de aquí, que como digo está bastante bien resuelta. Aquí sí que encontramos las chapas de disipación, que como comentaban en el original, pues son las encargadas de disipar la potencia de diferentes transistores integrados, ya que este cargador es de hasta 85 vatios, supuestamente, ¿vale? Por el otro lado, como vemos ya hay menos componentes. Sí que es verdad que tenemos un transformador enorme, mucho más grande que el cargador del MacBook original, y esto simplemente porque este diseño es una fuente flyback y no es una fuente resonante. Por eso el transformador es mucho más grande. No he desmontado mucho más, pero sí que he sacado el esquema que luego lo veremos. Pero bueno, ya vemos aquí una NTC de in-race current que está bastante bien para el condensador este de carga. Por aquí dentro tenemos el puente de diodos, un choque, tenemos un fusible por aquí. Esta parte es la de las naves del transformador de primario. Luego por ahí dentro, no sé si se llega a apreciar, pero está el condensador que sospechosamente por ahí parece que ha perdido algo del dieléctrico, ¿no? No tiene muy buena pinta, la verdad. Aquí tenemos el transistor de conmutación del flyback. Aquí más pasivos, tenemos aquí el TL431 para la referencia de tensión, el opto y bueno, el transformador la verdad es que está bastante bien resuelto, tiene aquí un recubrimiento, por dentro de los bobinados también, además el cable de primario también tiene como otro recubrimiento, tiene bastante buena pinta, tiene bastante separación para seguridad, la distancia de seguridad también me parece que están bastante bien, tenemos todas estas. Al final el trafo lo que hace es separar bastante bien entre primario y secundario. Tenemos aquí algún integrado adicional, que será el integrado de control del flyback. Luego en secundario, pues nada, tenemos los filtros, los condensadores de filtrado, algún choque también, aquí otro condensador ahí dentro. Tenemos esta laminita también para evitar que toque el condensador con el disipador de esto que será seguramente el diodo de secundario. En principio está bastante bien resuelto. Si no tuviéramos la premisa de que la fuente original es una fuente resonante y tiene corrector de factor de potencia, he sacado el esquemático de esta fuente y vamos a analizarlo. Bueno, y aquí tenemos el esquemático que he extraído de la fuente alternativa, ¿no? De 85 vatios. Y como veis, a primera vista lo que vemos es una arquitectura tipo flyback, con el transformador, diodo y la conmutación, con nuestro paso de AC-DC, la parte de aislamiento y luego otra vez de AC a DC. Pero vamos por el principio. Tenemos una NTC de in-race current. Esta NTC se utiliza para reducir la corriente inicial por este condensador. Previamente al puente rectificador tenemos un choque
para eliminar, esto es para reducir emisiones conducidas a la red eléctrica, y un fusible. Aquí tendríamos ya una señal continua. El integrado que se basa el control es este, el OB2268CP de Lite-On. Además, partiendo del esquemático de la nota de aplicación del integrado, ya es mucho más sencillo reconstruir todo el esquemático, donde tenemos una entrada de alimentación con unas resistencias típicas también en este tipo de integrado. Esta resistencia, que es para la fijación de la frecuencia de conmutación, viene determinada por esta fórmula, esta expresión de aquí, que serían unos 70 kHz aproximadamente. Luego aquí tiene como una entrada para una resistencia térmica, para que si la fuente llega a una temperatura muy elevada, pues corte la conmutación de este transistor, ¿vale? Luego tenemos una entrada de sensado para ver la corriente que está circulando por el mismo transistor, con una shunt, por aquí viene, y un filtrado, ¿vale? Por aquí. Y luego tenemos lo que es la entrada de feedback de realimentación, que vendrá del secundario a través de este opto. Cuando la tensión llega a un cierto punto, pues este opto se cerrará para evitar que conmute. La conmutación, además, esto no lo tengo muy seguro que sea así, ¿vale? Porque no es muy intuitivo esta parte del circuito, pero me da la sensación de que es una salida tipo push-pull. Lo han hecho con dos transistores, PNP y NPN, a tierra y alimentación, VDD, para fijar en lo que es la puerta del MOSFET, pues siempre un nivel 0 o un 1, que no haya una alta impedancia, algo que siempre sea capaz de descargar la capacidad parásita que hay entre puerta de surtidor. Tenemos un primario, que es la bobina principal. Tenemos una red snubber para desmagnetizar esta bobina y evitar que se rompa este transistor entre las conmutaciones, las aperturas y los cierres. Y luego tenemos un auxiliar, digamos, que sirve para alimentar el dispositivo mediante este segundo bobinado, y un diodo con su rectificación de AC/DC. Con este condensador pues obtenemos una tensión de alimentación fija para el dispositivo. Luego, ya en la parte de secundario, pues tenemos lo típico de un flyback, tenemos el diodo, tenemos aquí una red snubber también en secundario, tenemos una serie de filtrados, unos condensadores, una resistencia de descarga, un choque para la parte de salida, también bastante bien resuelta, y ya la salida otro condensador, bueno, un par de condensadores, un electrolítico de 10 microfaradios y otro cerámico en paralelo. Y a partir de esta tensión de salida, pues mediante estas resistencias divisoras y el TL431, pues determinamos la tensión de salida que queremos con estas resistencias. Además, para el funcionamiento correcto del TL431, pues necesita una corriente mínima de funcionamiento que vendrá determinada por esta resistencia. Lo mismo ocurre para el opto, donde tenemos que polarizarlo con esta resistencia. Y ya por último, lo que tenemos para reducir lo que es el rizados o posibles emisiones es este condensador X1 y 1 entre la tierra virtual, digamos, del primario y la tierra de la propia salida de la alimentación. Como veis, no hay ninguna conexión entre lo que sería la tierra de la instalación con la carcasa de nuestro dispositivo del Mac. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis podido comprobar que hay muchas diferencias entre la fuente original de Apple y la alternativa. Funcionalmente son similares, solo que la arquitectura utilizada es diferente. También tenemos un factor de potencia, tenemos una calidad extra que nos añade este cargador y que nos evita cualquier incompatibilidad con nuestra red eléctrica y posible incompatibilidad con otro dispositivo. ¿Es justificado el precio? Pues es difícil valorarlo. En principio, podemos decir que esta fuente es mucho mejor que esta por el control de factor de potencia, por ser una fuente resonante que es mucho más óptima, tiene un rendimiento mayor, por lo tanto se va a calentar menos. Sin tener datos objetivos es difícil valorar. Sí que podemos decir que hay que tener mucho cuidado con las fuentes alternativas que se compran, porque pueden ser contraproducentes y crear un problema en nuestro dispositivo. En este caso yo no he tenido ningún problema y aparentemente el diseño es un diseño bueno, no es tan bueno como el de Apple, pero cumple su función. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, os animo a que compartáis la información, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, y cualquier comentario, ya sabéis, escribirme y os contestaré con mucho gusto. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.